Preparé un documento que no es de despedida, pero es necesario que sea un parteaguas entre lo que significa un trabajo que hoy cumple 25 años de lo que hoy es Movimiento Ciudadano y lo que significa un relevo generacional que encabezará Jorge Álvarez Maínez y todas y todos ustedes. Gracias a todas y todos por ser parte de este momento tan importante para nuestro movimiento. Sin el esfuerzo, dedicación y compromiso de cada una y cada uno de ustedes, no habría sido posible llegar hasta aquí. Pero antes de hablar de nosotros, quiero que recordemos cómo empezó esta historia. Hace 6 años advertimos que si no se corregía el rumbo, el país tendría que enfrentar una tragedia democrática, política y social. Hoy la estamos viviendo. Las cartas dirigidas al expresidente López Obrador señalamos los graves errores que estaba cometiendo. Le advertimos de las funestas consecuencias de sus decisiones, le pedimos recapacitar por el bien de México, le dejamos claro que si insistía en seguir por el camino del retroceso, nos tendría enfrente y actuamos en consecuencia. Lamentablemente no nos escuchó. Andrés Manuel decidió ser líder de partido y no presidente de la República. Insistió en no escuchar y mantenerse firme en su decisión de llevar a México de vuelta a un pasado ominioso, retrógrada, autoritario y antidemocrático. Decidió ultrajar al Poder Legislativo. Decidió socavar la autonomía del Poder Judicial. Decidió adueñarse o desaparecer a las instituciones que pudieran hacerle contrapeso. Cumplió su promesa de mandar al diablo a las instituciones y fortaleció al mismo régimen que juró combatir. Las consecuencias no son menores. Hoy México tiene un poder legislativo sometido por una mayoría artificial, un poder judicial en proceso de desmantelamiento, un Instituto Nacional Electoral desprestigiado y un Tribunal Federal Electoral al servicio del poder. El fracaso de Andrés Manuel es el fracaso del país. Pero el expresidente no es el único responsable de la crisis que estamos padeciendo. La consolidación de este régimen tiene más responsables. Es cómplice el Poder Legislativo por su penosa subordinación a la presidencia. No les importa quebrantar el Estado de Derecho, cambiar de sede para esconderse de los ciudadanos, realizar votaciones fraudulentas, comprar el voto de impresentables ni usar la fuerza pública para amenazar a legisladores. Es cómplice el Poder Judicial por aliarse a la vieja política y renunciar a su obligación de impartir justicia. El momento en que decidieron sacar de la contienda presidencial a Samuel García fue el mismo en el que garantizaron que se hiciera realidad la reforma judicial que terminó con su autonomía. La Suprema Corte cavó así su propia tumba. Es cómplice el Tribunal Electoral Federal porque no resolvió en tiempo y forma el litigio sobre la candidatura de Samuel. Nunca en su historia había ocurrido en una omisión de esta naturaleza. Son cómplices los bien pensantes del país, que decidieron apoyar la alianza de la vieja política, a pesar de que era evidente
que no se podía impulsar un cambio real con los mismos partidos que ya le habían fallado al país y con los mismos personajes que ya le habían fallado al país una y otra vez. Son cómplices los partidos de la vieja política. El PRIAN se empecinó en cuidar sus intereses, sus privilegios, su impunidad y no pensó jamás en el grave riesgo que corría nuestra patria. Cayeron en la trampa del presidente, hicieron lo que él esperaba, una coalición destinada al fracaso. Se limitaron a garantizar cargos para sus dirigentes con el único propósito de mantener privilegios e impunidad. Dejaron fuera de su alianza a los ciudadanos y pusieron más dedicación y energía, escúchenlo bien, en atacar con guerra sucia a nuestro movimiento que enfrentar o confrontar a Morena. Su insistencia en poner sus intereses por encima del país tuvo consecuencias, graves consecuencias. Ahora hablemos de nosotros, hablemos de Movimiento Ciudadano. El camino que hemos recorrido para llegar hasta este momento ha sido largo y sinuoso. Sin duda, cada uno de nosotros tiene una percepción particular de nuestra historia juntos. Hoy quiero compartir con ustedes cómo fueron estos años para mí. Salí del PRI, asumí las consecuencias de enfrentar a ese régimen. Estuve en la cárcel injustamente y no pude despedirme de mi padre cuando falleció. Salí de prisión con mis principios intactos. Fundamos Convergencia con el propósito de apoyar alternativas democráticas que le hicieran frente a ese régimen. En todo ese proceso dejé de pasar tiempo con mi familia, con Tere, mi esposa, con mis hijos y mis nietos, tiempo que no podré recuperar. Nos convertimos en Movimiento Ciudadano y cuando muchos apostaban a que perderíamos el registro, ganamos Jalisco y después Nuevo León. Llegamos al Congreso para demostrar que se podía hacer una oposición sensata y de altura. Por primera vez en nuestra historia tuvimos un candidato presidencial. Hicimos una campaña fuera de serie y nos convertimos en la tercera fuerza política del país. Y hoy tengo el honor de estar aquí y ser parte de este momento histórico. Repito, tuve cáncer, lo vencí y hoy tengo el honor de estar aquí y de ser parte de este momento histórico, que es estar con ustedes. Es para mí un honor estar con ustedes. Es por todo esto que me enorgullece que hoy la Fuerza Naranja sea la mejor alternativa, la única alternativa que tiene el país. No traicionamos nuestros principios, no traicionamos nuestra palabra, no participamos en alianzas destinadas al fracaso y el tiempo nos dio la razón. En Movimiento Ciudadano se obtuvieron 6,5 millones de votos, el 11.7% de la votación nacional efectiva. En 17 estados tuvimos más votos que el PRI y en 12 entidades más que el PAN, mientras que en los últimos 20 años
16 partidos perdieron su registro, Movimiento Ciudadano es el único que no ha parado de crecer. Nuestra votación en una elección presidencial aumentó más del 500% en comparación con los resultados de 2018. Hace 8 años dije que seguía aquí porque mi generación le falló a México. Por eso seguía aquí. Y que no podía retirarme sin contribuir al empoderamiento de una nueva generación que cambiara en serio el viejo régimen que tanto daño le ha hecho al país. Hoy, con mucho orgullo, repito que esa generación ya está aquí. Son todas y todos ustedes. Son ustedes. Nuevo León y Jalisco son gobernados por 2 jóvenes que políticamente nacieron en Movimiento Ciudadano, Samuel García y Pablo Lemus. Guadalajara y Campeche son gobernados por 2 mujeres admirables. Verónica Delgadillo, nuestra expresidenta del Consejo Nacional, y Vivi Ravelo, nuestra coordinadora nacional de autoridades municipales. Y en todo el país tenemos mujeres y hombres valientes, dando la cara con dignidad por nuestro movimiento. Mariana Rodríguez, Tecutli Gómez, Mónica Magaña, Braulio López Ochoa, Anayeli Muñoz, Pablo Vázquez Agüet, Jessica Ortega, Miguel Ángel Flores, Laura Ballesteros, Marta Herrera, Luis Donaldo Colosio, Luz Camila Guerra, Omar Cervantes, Juan Zavala, Larisa Larios, Agustín Torres, Dailín García, Benjamín Alamillo, Lidia Rojas, Isaac Barrios, Martín Vivanco, Priscila Franco, Patricia Urriza y muchos otros que están trabajando hombro con personajes que llevan tiempo luchando por México. Amalia García, Alejandra Barrales, José Luis Pech, Patricia Mercado, Juan Cepeda, Julieta Macías, nuestra digna coordinadora Ivonne Ortega, Julieta Macías, Salomón Chertoriski, Clemente Castañeda, por mencionar solo algunos. Gracias a todos ellos por lo que han dedicado en favor del proyecto transformador de México. Abro un paréntesis para agradecer y reconocer a las personas que estuvieron aquí desde el principio, cuando crear Convergencia parecía un reto imposible. Saludo a Armando Méndez de la Luz, nuestro primer presidente de la agrupación política, a José Manuel del Río Virgen, a José Luis Lobato, a Marta Tagle, a Alejandro Chanona, a Alcibiades García Lizardi, a Elías Cárdenas, a Adán Pérez Utrera, a Mario Ramírez Bretón, a Mario Subieta, a Rocío Conde, a Elía Herrera, a Cuauhtémoc Velasco, a Jorge Huitrón, a Isauro Cuello, a Gonzalo Cedillo, a Francisco Melo Torres. Y centenas de personas más que tuvieron el valor de estar cuando la batalla apenas comenzaba. A todos ellos y a todos los que nos acompañaron, gracias, muchas gracias por ese esfuerzo extraordinario. Ahora corresponde hablar del hombre que sacó la casta por Movimiento Ciudadano y por México. Cuando el régimen, la vieja política y los poderes fácticos intentaron descarrilarnos. Jorge Álvarez Maínez. Maínez, presidente, tuvo el valor de enfrentarlos, de ganar los 3 debates,
de conquistar a los jóvenes, de adueñarse de las universidades, de recorrer el país, de demostrar que la alternativa no eran los partidos de siempre, que si se quiere recorrer un camino distinto, es necesario construir un proyecto nuevo. Y usted lo hizo. Maínez, presidente, logró la hazaña de hacer que en tan solo 90 días, sin violar la ley, repito, sin violar la ley, lo conocieran, nos conocieran más del 80% de las mexicanas y los mexicanos. Maínez, presidente, es el rostro de una nueva generación que no va a fallarle a México. Jorge, le conozco bien, he tenido oportunidad de verlo crecer y desarrollarse a lo largo de los más de 11 años que tenemos trabajando en el mismo proyecto. Sé que sus virtudes son más grandes que sus defectos y estoy seguro que logrará convertirse y ser reconocido como el liderazgo político y social que necesita la República. Por eso confío plenamente en usted. No olvide que la tarea de un buen dirigente es construir confianza, construir armonía, construir grandeza. Confío en usted. Sé que en los próximos 3 años llevará a Movimiento Ciudadano a buen puerto. Y todas y todos ustedes tienen una enorme responsabilidad como generación. Mantener la unidad de este movimiento, mantener la unidad de Movimiento Ciudadano. Para lograrlo, la humildad, la sensatez, el sentido de equipo, es entender que llegamos aquí no por liderazgos iluminados, sino por la suma de todos ustedes, de todos nosotros. Esa es la gran diferencia con otra fuerza política. Recuerden que cualquiera puede tener un poder derivado, ese que tiene cualquier burócrata, cualquier actor político, porque lo designa un gobernador o un presidente de la República. Pero el poder generado, ese que se construye de abajo hacia arriba, en las comunidades, hay que ganárselo con trabajo y esfuerzo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y sé que ustedes lo van a lograr. Si hoy Movimiento Ciudadano es la única alternativa para el país, es gracias al compromiso y sacrificio que realizó cada uno de ustedes en cada una de sus regiones. Este movimiento nació desde lo local, creció desde lo local, se fortalecerá desde lo local y así debemos de seguir. Movimiento Ciudadano es un ejercicio colectivo y debemos trabajar para que tenga liderazgos fuertes en todo el país, para que se sienta nuestra voz en todos los cabildos, en los congresos estatales y en el Congreso General, para que sigan llegando hombres y mujeres que no se acobarden cuando lleguen las amenazas desde el poder. Ni la ansiedad ni el temor deben arrollarnos. Tenemos que ser prudentes, inteligentes, sagaces, perseverantes. Recuerden que siempre que estamos aquí es porque tenemos causas y porque decidimos defenderlas. Estamos aquí porque millones de ciudadanas y ciudadanos nos dieron la confianza y no podemos defraudarlas. Hoy puedo decirlo con orgullo que estoy aquí
porque hoy México tienen ustedes a una nueva generación lista para enfrentar en serio al régimen, y que estaré honrado de seguir caminando a su lado todo el tiempo que me sea posible. Gracias a todos y todas y cada uno de ustedes. Gracias a los 6,5 millones de personas que han confiado en Movimiento Ciudadano. Gracias, Movimiento Ciudadano. ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva México! Gracias.